Pues muchas gracias a ustedes por estar en esta pequeña conferencia, habilitándonos con esta nueva plataforma de Zoom. Espero ser un poco explícito. Voy a dejar a un lado la parte teóricas. Creo que es más importante y va a ser mucho más de su aprendizaje contarles algunas cosas que considero que por la experiencia pueden abonarles en estas elecciones. Voy a empezar con dos cosas que son eh, frecuentes en todas las campañas. En todas las campañas siempre hay una simulación y hay traiciones. El marketing político es un ejercicio con unas técnicas tanto de sustracción de información, de encuestas, como focus group, para hacer un escenario en el cual entran un equipo multidisciplinario, especialista en cada rubro, que va a llevar a cabo lo más importante, que es la estrategia. Ahorita vamos a ver cómo esto se va moldeando de tal forma de que esto llegue para ustedes a ser más claro. Estas dos partes son lo que más les hace daño a todas las campañas. La simulación, para mí, es el cáncer de todas las campañas. Así es como el marketing, en mi experiencia político, trata de evitar. Por lo regular, la simulación se da desde que las campañas se manejan con la pasión. Y esta pasión nos hace ver habilidades que a veces no son las que tenemos. O en el familiar, y empieza pues con la familia, que tú sí puedes, que tú ahí la llevas, y luego el equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de simulaciones, porque empieza uno a creérsela. Y hay una máxima en marketing político que se dice: el que piensa que va a ganar o el que piensa que ya ganó, ya perdió. Esto es muy metódico. El marketing político es un método que ahorita les voy a ir explicando cómo, sus protocolos. Y también existe la traición. Cuando está en juego el poder y el dinero, siempre va a haber escenarios de traición. Siempre va a haber gente que se acerca por interés, porque prefiere estar ahí, abonar a un proyecto, no tan solo de la forma ideológica o de un pensamiento bondadoso, sino para sacar raja. Y esas gentes son, por lo regular, las que a veces estropean los proyectos políticos. Entonces, estas dos cosas siempre les va a ver, y son lo que el marketing político trata de evitar. La importancia de la encuesta. En este sentido, toda campaña debe de ser soportada técnicamente por una buena encuesta. Como bien nos decía hace rato el compañero en el currículum, que nosotros hemos hecho varias encuestas junto con mi socio Fernando Cano, que está ahí también ahorita. Eso nos ha llevado a una experiencia muy amplia, ¿no? Hemos encuestado alrededor de toda la República, estamos encuestando ahorita muchas partes de la República, y actualmente Fernando Cano junto con Alejandro Moreno son la parte importante donde se encuesta todo el financiero. Es muy importante para ustedes que nos están escuchando, porque muchos son operadores, muchos van a estar en una campaña, que inviertan en una muy buena encuesta. Hay encuestas muy económicas que nada más le llamamos lo que es la carrera de caballos. O sea, quién está arriba, cómo está posicionado, tal vez el partido, pero son muy básicas. El problema de esas encuestas es de que no te dan el escenario general para la estrategia. Ahí es donde empieza el método del marketing político. No podemos tejer ningún tipo de estrategia si no tenemos información. El método es el siguiente: una muy buena información, la convertimos en conocimiento, y ese conocimiento después lo transmitimos en estrategia. Una buena encuesta, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar posicionamiento de partido, posicionamiento de candidato, positivos y negativos tanto de partido como de candidato.
Nos tiene que dar los ejes temáticos, cuáles son los problemas que aquejan en general. Nos tiene que dar también los ejes temáticos al metro cuadrado. O sea, en realidad, a mí, en este momento, ¿qué me preocupa? La educación de mi hijo, o a lo mejor hay un puente que no se ha hecho y tengo que trasladarme a un lugar, y ese puente ha tenido años de no hacerse. Los ejes temáticos de metro cuadrado son los que cambian la decisión del voto. Ya les explicaré más al rato. ¿Qué más les tiene que dar? Les tiene que dar también la evaluación de gobiernos. Si el gobierno que está bien evaluado, también tiene que darle sobre todo también los programas, evaluar los programas sociales, si están llegando a la gente, si lo están identificando, si esos programas sociales están siendo beneficiados, pero sobre todo a quién se les atribuye, si al gobierno federal, si al gobierno local o al gobierno municipal. Es muy breve lo que les estoy diciendo, pero una buena encuesta les va a dar la realidad sociológica de donde se va a competir. Pero más allá, todos los que son nuevos actores políticos entran con muchas ganas y con mucha pasión, y está bien, pero es forzoso que tengan esto porque no saben si les alcanza o no les alcanza. La mejor inversión es una excelente encuesta, no las de carrera de caballo. Ahora me he encontrado, porque voy a tropicalizar todo esto a lo que me ha sucedido en Tabasco, he encontrado encuestas de verdad que yo no soy dado a descalificar competencias, pero sí es un problema que hay encuestas que no tienen un muestreo bien, que no tienen el fraseo correcto, porque cuando se las dan a ustedes o a la gente que va a competir, se empieza a trabajar desde el error. Entonces empiezas a crear exactamente lo que la mercadotecnia política trata de evitar, la simulación. Entonces tú empiezas a trabajar con el error y empiezas a crear una estrategia de ocurrencia. Y ahí es donde empiezas a tener lo que es un proceso de campañas en declive o perdedoras. Entonces tengan mucho cuidado con las encuestas. En ocasiones, en algunas conferencias que he ido y he estado, dicen, bueno, ¿para qué sirve la encuesta? No hay campaña donde no se tomen decisiones. O sea, la agenda es tan complicada que tienes que irla llevando. Sin embargo, una campaña ganadora o una campaña perdedora está exactamente en ese límite. Si tomas las decisiones por ocurrencia o si las tomas con método, esa es la gran diferencia. Por eso es importante una encuesta. Y hago énfasis porque esa es la columna vertebral de toda estrategia. Nos vamos a ir al tema del ¿qué pretende el marketing político? El marketing político, su objetivo real, aparte de quitar la simulación, es legitimar al candidato. ¿Cómo puedes legitimar un candidato? De 3 pasos. Hacerlo cercano, que llegue a la gente, que lo conozcan. Pero ¿cómo vas a llegar a él? Tienes que hablar de los temas de la gente, por eso ahí empieza la encuesta, ahí empieza la estrategia, porque vas a tener los ejes temáticos. Y si tú tienes los ejes temáticos, vas a decir, en esta sección, en realidad el problema es el hambre, el agua. No es lo mismo llegar y acercarte, saludar y decir que vas a ser un buen candidato que le hables de los temas que a él le acoge. Entonces, está cercano, si tú le hablas del tema que a él le aqueja, inmediatamente te da su confianza. Si te da tu confianza es porque estás haciendo el trabajo bien. Pero si no ve en ti que tú le puedes ayudar, no va a votar por ti. Esa narrativa es muy, muy precisa. Primero, cercano. Segundo, que confíen en ti. Tercero, que vean en ti que les puedes ayudar. De esta forma vas legitimando a un candidato. Lo vas haciendo viable, lo vas haciendo con un prospecto y con una narrativa de soluciones. Entonces, legitimar, ese es el objetivo principal del marketing político. Cercano y atento
a tu ciudadanía. Permítanme un segundo. ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones en Tabasco? Todos hemos vivido el efecto de Andrés Manuel López Obrador. Muchos candidatos ni hicieron campaña, desde Núñez hasta lo que pasó con el actual gobernador. El efecto de AMLO aquí ha sido un tsunami, ¿no? A mí me tocó llevar unas elecciones en otro estado en el 18 y fue sorprendente en estados donde pues había otros partidos cómo se venía un tsunami de Andrés Manuel. Aquí lo hemos vivido, pero aquí lo que ha creado esto es exactamente esa inhabilidad en algunos y confiar mucho en Morena. Y les voy a comentar algo que puede ser útil para ustedes. Una cosa es la marca de AMLO y otra cosa es la submarca de Morena. Lo acabamos de ver exactamente en Coahuila y en Hidalgo. Cuando va AMLO, las cosas son diferentes, son bondadosas y se puede pronosticar algo mejor. Pero cuando va Morena solo, en entidades donde gobiernan otros, ha sido difícil. A mí me tocó estar en unas de ellas. ¿Y qué ha pasado en este caso con Morena? De que han sido un poco sobrados y eligen candidatos no bajo la encuesta, sino lo están eligiendo a veces por intereses, a veces por como lo hacía antes el PRI. Entonces están cayendo en ese error de no considerar una encuesta profesional para poder vincular ese triunfo. En otros estados, donde yo vi cuando perdieron en esos estados, había muchos políticos buenos, bien posicionados, que se acercaban a Morena y ellos no les hicieron caso, o sea, no los tomaron en consideración, no los midieron. Entonces, esto, ¿por qué lo comento? Porque hay que esperar. Las siguientes elecciones que vienen, vamos a tener 35 diputaciones, 21 de mayoría representativa, 14 de representación proporcional y 17 municipios. Si bien nos favorece que Morena es el partido el que actual gobierna, debemos de tener mucho cuidado cómo tenemos que elegir nuestros candidatos. La gente escoge de diferentes formas los candidatos. No es lo mismo para presidente municipal, para diputado, que para gobernador. Tienen diferentes atributos ellos, por los cuales uno se engancha para poderles generar expectativas. En el caso de los presidentes municipales, por lo regular, se van por el personaje. Porque como todos sabemos, los municipios son las contiendas más férreas. Y ahí tiene que ver mucho el prestigio, tiene que ver mucho el acercamiento, tiene que ver mucho el trabajo político a ras de suelo. Entonces es importante que chequen esta forma, cómo se tienen que acercar, ¿no? Y qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Entonces, ahorita Morena tiene esa posibilidad de poder llevar buenos adeptos siempre y cuando escojan bien a sus candidatos. Las campañas para diputados son las más desangeladas porque no hay mucho que prometer, más que gestión. Son campañas más complicadas que se tiene que acercar más a la gente, pero que también tenemos que, se puede decir, venderles la idea que van a estar bien representados y que van a tener mejores gestiones y que van a tener buenas iniciativas para el mejoramiento de la calidad de la vida, en este caso, de donde vayan a ser representados. Se da cuenta, hay diferentes formas como emiten su voto los
los ciudadanos. Permítanme un segundo. Nos vamos a ir. ¿Ante qué escenario se encuentran las elecciones? ¿Qué tipo de elector tenemos? En este caso, todos consideramos que el elector, nuestras estructuras están bien afinadas, que nuestro elector nos va a responder. Pero ahorita en Tabasco debemos de pensar qué tipo de elector tenemos, si es leal a AMLO o si es leal al gobierno. Diferenciar bien esto. ¿Sí? Porque hay desencantos. Hay que medir muy bien si todavía tenemos ese mercado clientelar al que siempre ha estado acostumbrado Tabasco. Y no Tabasco, o sea, en realidad casi por lo regular todo lo que es la parte de la República Mexicana sí, así se ha acentuado, ¿no? La parte clientelar. Pero ¿qué efecto ha tenido el reparto de enseres? ¿Qué efecto ha tenido lo de la inundación? Si hubo desencanto, si la gente esperaba más del gobierno, porque la gente estaba muy molesta hasta donde vimos unas encuestas. ¿Qué descrédito le dieron a los gobiernos que están en este caso en Tabasco? Pero hay que ver qué tipo de elector tenemos, ¿no? Si todo lo que fueron los apoyos anticipados de los programas nos está beneficiando o no. ¿A quién se le atribuyen estos beneficios? ¿Al gobierno federal o al gobierno local? Es importante identificarlo. Sin embargo, se dan cuenta que no es fácil identificarlos. Lo único que puede en determinado momento darnos esta radiografía es una excelente encuesta. Entonces, muchas veces ustedes centran a las elecciones nada más con la capacidad que tienen de potencializarse tanto económicamente o por medio de los convenios que se hagan con los partidos para llegar, pero en realidad es una tarea muy difícil el llegar a hacer una campaña ganadora. Vamos a irnos ahora a lo que es la importancia de las auditorías de las estructuras. Muchas veces el candidato está bien posicionado, hacemos un trabajo elocuente, le llamamos una estrategia de semáforos, donde ya después de que se tenga la encuesta, nosotros tenemos las secciones electorales totalmente claras en el sentido de intención de voto por partido, demográfico, y también estamos viendo cuáles secciones todavía no deciden su voto. Entonces, cuando uno tiene ya esto, que nos da la información, repito, cuando hacemos la información, la traducimos en conocimiento. Cuando nosotros tenemos esta parte, tenemos un mapa y tenemos una ruta. Pero en ocasiones tenemos un buen candidato, lo estamos posicionando, pero no tenemos la estructura. En un inicio, cuando hice las primeras campañas, nos dedicábamos más al posicionamiento con los ejes temáticos del candidato. Sin embargo, en el momento de meter el voto, nos las robaban, nos las llevaban o nos las quitaban. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el marketing político? Auditar las estructuras. Como venimos de un proceso casi de simulación, todos llegan con estructuras y que son buenas y que son malas y que mira que esta está así, que vamos a experimentar. Pero si no las auditas, si tú no las metes a un sistema donde vas a hacer metódicamente una revisión de la estructura del partido, la estructura del candidato, hay estructuras como bien estamos en esa conferencia que son alternas, pero cuando hacemos esto nosotros ya tenemos piso, o sea, vemos que no se doblen apellidos, nombres, direcciones, y después se hace un recorrido físico aleatorio. ¿Esto con qué sentido? Para darle exactamente metodología a esa estructura. Entonces,
La estructura es quien nos va a cuidar el voto, es el quien nos va a llevar el voto y en ella tenemos que trabajar metódicamente. En un tuit estaba viendo de mi maestra Gisela que dice, las campañas que no hacen tierra, o sea, que no son de estructura, son puro aire. Y es verdad, de nada sirve que tengas un buen posicionamiento de un candidato si tú no logras llevar el voto. ¿Qué es importante en el tema de lo que es un operador político y un estratega? Es muy complicado en ocasiones cuando hay un estratega que trae una técnica, un método, y cuando un operador político con su expertise quiere generalizar algunas cosas. Los operadores políticos, por lo regular, son operadores, pero no son estrategas. El problema es que se quieren convertir en estrategas. Para que sea un estratega, necesitas tener un oficio y ser muy multidisciplinario. O sea, uno de este lado tiene que entender desde estadística, sociología, psicología y sobre todo orden y direcciones, porque tienes que tomar decisiones correctas. Entonces, hay veces que los operadores confunden las elecciones. Ninguna campaña, ninguna elección es la misma, aunque sea en el mismo territorio. Todas cambian. Los escenarios cambian. Entonces, es importante que se capaciten a los operadores políticos para que estén vinculados a una estrategia, para que vayan en un rumbo totalmente claro y esclarecido. Estrategia manda. La estrategia se dicta desde el inicio y después ya no se cambia. Cambian sus tácticas, ¿sí? Porque se va midiendo, estamos haciendo trackings y en ese método nosotros vamos viendo cómo las estrategias que vamos moviendo se van dando positivamente o negativamente. Entonces vamos corrigiendo. Entonces no se puede cambiar de estrategia a mitad. O sea, es un error. O sea, se define bien y ya definida ya no se mueve, ¿no? ¿Qué factores son determinantes para realizar una campaña ganadora? Las campañas ganadoras empiezan definiendo la estrategia clara, convirtiendo la información en conocimiento y el conocimiento en estrategia. Para que pase esto, entran diferentes actores. Una campaña es un rompecabezas, donde la encuesta tiene una parte, el de imagen pública tiene otra parte. Entra para perfilar al candidato, perfilarlo con base o en base de lo que el estudio nos dio. Si quieren un candidato cercano, humilde, brillante, inteligente, audaz, eso te lo da la encuesta. Y la persona de imagen pública te va a dar los tonos suficientes para que la gente te sienta cercano. No estamos improvisando, o sea, muchas veces no es de que vayan de traje o que vayan simplemente bien vestidos. Tiene que ver más con lo empático, con campañas empáticas, que tú les hables de sus temas, como lo vimos en los temas pasados, que tú te vean parecido. Pero esto no es de ocurrencia, eso tiene que ser un trabajo. Entonces entra el de imagen pública, ¿sí? Después necesitamos afinar el discurso, entonces entra exactamente la parte de, a lo mejor, un entrenamiento de media training para que tú puedas conducirte en las cámaras correctamente, para que tú puedas agendar mediáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones los periodistas nos bombardean y quieren que contestemos sus cosas. Nosotros tenemos que prepararlos o se tienen que preparar para que tú muestres tu agenda, no la que ellos te quieren someter.
El maestro de la percepción, pues ya la sabemos quién es. Cuando le preguntan a él, espérame tantito, pero primero los pobres. Entonces él agenda muy bien. Eso es básico para la comunicación. Y de ahí nos pasamos exactamente a todo lo que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva tiene que ver exactamente no con tan solo lo que se dice, sino lo que se hace y cómo lo hace también su equipo. O sea, todo comunica. La comunicación asertiva teóricamente es el mensaje adecuado, el canal adecuado, en el momento adecuado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros llegamos empáticamente a nuestro electorado. ¿Sí? Y la estrategia se llama una campaña con índices de semáforo. Como nosotros ya tenemos el mapa y tenemos las secciones electorales, nosotros vamos recorriendo a nuestro candidato con el mensaje adecuado, pero con las secciones electorales prioritarias. A mí me ha tocado campañas estatales, una que hicimos hace 5 años, donde se estaban todos yendo hacia las secciones electorales dependiendo del padrón electoral. Cuando las analizo y digo, no, pues estas no son las prioritarias. Las prioritarias y las económicas que le llamamos son las que todavía no toman decisión de voto. O sea, ¿para qué quiero llevar un candidato donde el voto ya es duro pero tiene una sección muy abundante? Entonces lo voy a exponer. Entonces, no, gracias a este método, a todo lo que es esta encuesta, tú vas a saber dónde vas a activarlo. Entonces, las prioritarias y el económico es en el que todavía hay muchos switchers o están esperando el voto ganado. Entonces, en lugar de que lo andes trayendo para allá, para acá, pues ya lo traes con un método. Entonces, eso nos sirve mucho para darles se puede decir que mayores alcances a ellos, ¿no? En resumida, una campaña es un proceso de comunicación asertiva. Es un proceso en el que todos los elementos, como le comenté, es este rompecabezas, se va armando de una forma polietapa. La vamos llevando de la mano. Y hay, como ustedes pueden ver, un equipo multidisciplinario que va entrando de una forma. Todos sabemos de todo, pero en ese momento cada quien va haciendo las cosas que le lleven a la mejor optimización. Sobre todo que en ocasiones hemos recibido campañas de verdad muy desangeladas, abandonadas, y hemos revertido los puntos porque trabajamos de una forma metódica y hacemos que esta comunicación asertiva sea lo más empático con nuestro electorado. Eso es, en resumidas cuentas, lo que es un marketing político. Es un método, ¿sí?, en el cual se concluye en un war room, un cuarto de guerra. ¿Quiénes deben de estar en el cuarto de guerra? Luego, yo sé que la política es muy sensible y hay veces que no hay que herir susceptibilidades y todos quieren, como le llaman los políticos, jugada, y quieren estar en un lugar, pero ese lugar nada más tiene que estar el administrativo en un momento dado, el legal para que vea todo lo que procede, ¿sí?, el de movilización cuando se le requiera, el coordinador de campaña, el candidato y el asesor. De ahí no debe de haber absolutamente nadie. Y cuando se le invite a alguien, porque a veces quieren tener mucho cuidado y tratar de hablar cosas no tan determinantes, porque la información es poder. Porque aparte de hacer todo lo que es esta parte de la encuesta, nosotros instalamos un call center. Este call center nos ayuda mucho para poder nosotros hacer los simulacros, las movilizaciones, afinar las estructuras,
entrar exactamente a las auditorías de las estructuras y de ahí ya sacar todos los mensajes. Los mensajes, obviamente, y los contenidos en redes sociales ahorita son muy impactantes. Ya tenemos nosotros, se puede decir que ciertas oportunidades que antes no se tenían en los medios tradicionales. Pero el mix de medios va a ser exactamente dependiendo la información. Un ejemplo, la parte de la campaña que ganó, en este caso en Nuevo León, Cumato, que fue por redes sociales y que fue el boom. Me acuerdo bien que me mandaron llamar a algunos, me dijeron, oye, Joel, hazme una campaña así. Le digo, espérame, pues necesitamos ver primero si hay conectividad, ¿no? ¿Qué porcentaje es rural? Si él la ganó en Monterrey es porque exactamente en ese lugar había un 70% de conectividad. Pues hay que tener mucho cuidado cómo se manejan las redes. ¿Sí? WhatsApp, que es lo más, se puede decir que lo más usual, Facebook, hay que saber cómo se va a manejar. Que también se maneja en el marketing político las estrategias de contraste o de contención también, y son válidas. Acuérdense que son competencias, no estamos nosotros jugando, y como dicen, el poder no se da, se arrebata. Entonces, uno entra en terrenos donde también debemos de entender la competencia, cómo se comporta, que esa información se tiene, y para tratar de influir también en las secciones donde ellos no queremos que crezcan. Y hay estrategias totalmente de percepción. Utilizamos mucho la teoría de los rumores en cascada y los rumores polarizados. Son dos técnicas que están siendo muy concurridas porque tienen que ver mucho no con el desprestigio, sino con las dudas razonables, o le llamamos nosotros también las historias alternas. Hay historias alternas, posverdad, que son difíciles, pero que nos ayudan mucho a que ese espacio de duda que tiene el electorado sobre algo pueda incurrir. Entonces, como bien ustedes pueden observar, el marketing político es un método, ¿sí?, que nos ayuda primero a evaluar con información bien el estado, cómo se encuentra, político, social, pero también nos ayuda a ser prospectivos en lo que va a ser el desarrollo de la campaña. Y yo creo que con esto me quedo, porque sí me gustaría que hubiera preguntas y respuestas para poder aclarar puntos que ustedes consideren. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No, yo creo que aquí lo ideal es de que se pongan de acuerdo bajo un esquema de la estrategia de información.
Los operadores obviamente son útiles, o sea, la verdad ellos son los que tienen la pasión y la cercanía y la empatía con todo lo que es el electorado, pero en ocasiones irrumpen mucho en la parte del estratega, porque en ocasiones ellos, obviamente como es un evento político, buscan un beneficio. El estratega nada más lo que va a hacer es dejarles, vaya, si ganamos, esperamos que se gane la elección y él se va, él no se quiere incrustar, pero a veces los operadores sí son muy celosos y no se dejan ayudar. Pero lo ordenado es de que se adhieran, que se vea que prepondere el proyecto y no los egos, porque muchas de las cosas así suceden. Y por práctica lo puse exactamente eso, porque a veces ellos tienen información nada más de las 3 elecciones pasadas y piensan que van a tener más los mismos resultados o perseverar ese mismo resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que no. O sea, hay operadores, digo, por lo regular los operadores son los que llevan un buen parte de la campaña. Buenos días. Sí, 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 bueno, yo creo que en este caso sí es bueno que haya una sensibilidad política en el sentido de que haya la disponibilidad de ser empáticos. Ustedes como operadores, como bien dices, tienes el sentir de la gente. Entonces, hay veces que hay que darle método, o sea, tratar de sacar algún tipo de opiniones y acercarles documentos que a ellos les hagan sensibilizar sobre qué camino tienen que hacer. Creo que la parte que tienes tú es bien importante, pero sí necesitas, yo creo que recabar ahí una pequeña encuesta en la cual puedas hacer unas baterías que le llamamos sobre exactamente qué tipo, como les comenté hace rato, qué tipo de lector tenemos, si todavía
es leal a AMLO, es leal si nuestro gobierno, en este caso municipal o estatal, vende, si hicieron bien su gestión, si el electorado quiere el cambio, si los programas sociales se le están, en este caso, atribuyendo al gobierno municipal. O sea, eso se necesita hacer porque digo, las competencias ahorita cada día están más cerradas, pero ya en ese sentido vas a tener un documento en el cual tú vas a presentarte, ya sea tu partido, le sabes que mira, pasa esto, no podemos estarnos distrayendo, ¿no? Y tenemos que elegir bien, pero bajo un método. Mi recomendación es eso, es una pequeña encuesta que se haga bien, que se midan bien los ejes temáticos, pero también la problemática social y con ello también todo lo que son los atributos de los programas sociales y el grado de desencanto. Porque si, como bien lo dije, ¿no? O sea, este electorado es el que hay que primero descifrar. Si está desencantado, si ha sido suficiente la entrega de enseres y los programas que están avanzando, o no les va a alcanzar con eso, o si la gente está guardándose el voto. Acuérdense que el voto es emotivo, la gente vota por castigar o por premiar, ¿sí? A lo mejor tenemos un voto de castigo ahí arrinconado y no sabemos. Entonces, por eso es el método, eso es lo que el marketing político proporciona, herramientas para tener una claridad en todo lo que es cualquier elección. A ver, la primera, ¿qué arquetipo debería de tener los candidatos? Perdón, ¿tu nombre? Ajá, sí, Ciprián. Mira, los arquetipos por lo regular van en mano de lo que es el posicionamiento que tengan, son la gente empática. En sí, el arquetipo como tal, ¿sí? Puede ser algo sumamente estigmatizado. Aquí no hay más que el candidato más cercano y más empático, el que más identifican, el que más está al ras de ellos y el que creen que puede darle la solución. El que cumple esta narrativa, cercano, confianza y que crean que él va a confiar. ¿No? Bajo ese lema es lo que yo te podría decir. En la segunda que me preguntas es la tecnopolítica, perdón, ¿cómo va a influir? O si se está dando, ¿cómo fue tu pregunta? Mm. Sí, va a ser, sí, es esta parte de posicionamiento y del acercamiento virtual, que le llamas tecnopolítica, va a ser algo que prepondera, pero todo va a depender del mensaje, de qué tipo de mensaje vamos a manejar. O sea, la tecnopolítica, la parte virtual debe de llevar contenidos que sean de interés y que sumen siempre la participación. Tiene que haber comunidades,
tiene que haber un trabajo muy certero, pero también tiene que haber mucha ciencia en el sentido de que tenemos que ver algoritmos, tenemos que ver determinantes que antes no se veían sobre consumos de política, consumo también de contenidos y también pensar en la fake news. Digo, es algo que quiera ¿no? Después de lo que pasó con con todo ese ejercicio del Brexit, ¿no? De Cambridge Analytic, ¿no? Que fue un documental muy bueno que les recomiendo por Netflix. Pues sí tiene sus posibilidades porque pues no dejamos de estar dentro de uno de los activos, que son los contenidos cada día más efímeros, mucho más, se puede decir, fuertes. Y hay una máxima, ¿no? Que dice, bueno, no importa si sea verdad o no sea verdad, lo que importa es el impacto. Entonces sí se tiene que contemplar, claro. Si están preparados o no, pues va a depender de verdad del equipo, de cada estratega. O sea, va a depender mucho del equipo de campaña de cada localidad. En el caso de nosotros sí tenemos, obviamente, gente preparada para esto, ¿no? Para la contención, en este caso, que te comenté que es la parte que hay veces que para inhibir el voto, como también que se puede hacer con fake news, se puede hacer con contenidos, memes y todo este tipo de cosas que sí son estrategias, o sea, al fin y al cabo lo son, pero también para apuntalar el contenido real, el que me va a generar el voto. Pero necesitamos trabajar algoritmos, necesitamos ver muy bien los análisis de las redes, necesitamos también ver tipos de contenidos que consume la gente por palabras. Hay palabras que tú metes en Google y te va a decir en qué partes son más. Por ejemplo, si tú metes trabajo y te va a decir dónde más. Entonces, eso te va armando un discurso o lo vas metiendo en una semántica. Pero pues eso espero que haberte contestado esa pregunta. A tus órdenes. Buenos días. Sí, y mire, yo lo que sí les pediría es de que observen qué pasó en Coahuila y qué pasó en Hidalgo. Y les comento porque yo estuve en esas elecciones. Entonces, se dejaron de hacer las encuestas, se dejaron de meter los candidatos porque exactamente se sentían muy sobrados en ese sentido, cosa que espero que aquí no suceda. O sea, hay que ver enfrente lo que pasó para que no suceda aquí. Deben de tener un poquito más en ese sentido de método. Si bien es un gobierno que es morenista y la operación va a ser muy importante, también es muy válido de que no se lleven sorpresas, de que no vaya a haber de que pongan un mal candidato, no esté bien perfilado y que se activen algunos negativos
o que y saben bien que, bueno, nuestro territorio ha tenido diferentes tipos de desgastes en diferentes lugares. Entonces necesitan ver qué tanto sí se están resarciendo los daños y qué tanto no. Pues yo considero que vean lo que pasó en otros lugares, que no se confíen en la operación política, que cada candidato, cómo se va a dar, haga su método, identifique muy bien cuáles son exactamente las causas y que haga su estrategia a partir de ahí. Porque si van a poner candidatos que no estén bien evaluados, pues van a correr el riesgo. Digo, no se pueden de verdad confiar en todo lo que es la movilización, en todo lo que es la estructura partidista. Porque, repito, la gente vota por emociones. Entonces yo considero que ahí sí deben de evaluar y poner el candidato que esté mejor evaluado, que sea más empático. No sé si pregunté, respondí bien. Para servirle. Sí, mira, la pregunta es muy importante porque si ustedes ven el padrón electoral a nivel nacional, los jóvenes van a decidir las elecciones. Entonces, la participación de ellos es mentira que no les guste y que no sean empáticos con la política. Claro que no. O lo hemos visto en varios lugares donde la gente está, de verdad, muy metida a nivel política, ¿no? A veces, obviamente, como se crean ciertos estigmas, pero yo creo que la forma como se tienen que acercar es que los deban de entender más. Ellos vienen con otra chip, como dicen, ¿no? Son más realistas, son menos dados a lo que es la demagogia. Entonces hay que saber cómo le vas a llegar a ellos. Pero son muy ávidos. Por ejemplo, en algunas encuestas que he hecho a nivel de la República, hay un valor muy importante en cuanto a las becas de los jóvenes. Ese discurso es muy bueno, o sea, digo, y un tip para la gente que va a operar campañas, ¿no? Eso vende mucho, porque si hay algo que le pega mucho a la familia es el futuro de los hijos. Entonces, eso a ellos mismos también les dan certeza. Acuérdense que tenemos una generación de gente que los adultos les hemos fallado. Entonces, donde las instituciones ya no son creíbles para ellos, ¿no? Digo, en todos los sentidos, o sea, las instituciones sociales como las instituciones, se puede decir, de gobierno. Entonces ellos el sentido del futuro lo ven cada día más complicado. Entonces, con algo que se puedan agarrar ellos, digo, se puede dar un buen elemento. Y ellos, yo creo que su grado de participación va a ser muy importante. ¿Cómo incluirlos? Pues ahí viene lo importante de las estrategias, ¿no? Hablar su lenguaje, traerlos, tener mucho contacto en redes con ellos, ¿no? Sobre todo ellos están ahí, están en las redes, y hacerle algunas estrategias que hemos hecho. Por ejemplo, hemos tratado de hacer juegos participativos en los cuales ellos se involucren, en los que ellos también tengan un poco de socialización entre ellos, pero que también vean opciones en cuanto a los beneficios políticos. Acuérdate que la política pues tiene exactamente su valor principal, que es el centrar su esfuerzo en el bienestar social, donde están ellos. Pero espero que te haya contestado, si no, reubícame. Gracias a ti.
No, pues para mí ha sido un gusto y les agradezco mucho su tiempo. Espero que haya sido claro y conciso en algunos puntos. Digo, obviamente por el tiempo no puedo extenderme, pero yo quedo a sus órdenes de ustedes para cualquier duda, de verdad, y el grupo, la verdad, me interesa mucho que crezca, que sea de verdad una parte medular de capacitación política, porque creo que hoy en día se necesita mucho este tipo de ejercicio. Gracias de nuevo y quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Ya puedo hablar? Ya. Gracias. ¿Cómo lo viste? ¿Todo bien? Hola. ¿O no estuvo aburrida? Pues no, o sea, no. Solamente que no estoy muy acostumbrado a su tono ¿De voz? ¿Que es muy lento? Me tranquiliza mucho. ¿Sí? Sí. Está muy adormecedora. Estoy acostumbrado a cosas un poquito más así. Empáticas. Exacto. Más sonríe, pues, digo, ese pinche